quiero hablarles sobre un tema que me parece sumamente trascendental. Y el tema es el poder de un encuentro. El poder de tener un encuentro que cambie la historia, que cambie los tiempos. Poder hablarles sobre uno de los temas que considero más necesita escuchar todo cristiano en este tiempo. Toda persona que ama la Biblia, toda persona que desea una transición, que desea una transformación. Toda persona que dice es hora de cambiar ambientes, es hora de cambiar escenarios, es hora de cambiar historia, es hora de cambiar los tiempos. Muchísima gente a veces queriendo lograr cambiar su historia o queriendo cambiar los ambientes o queriendo cambiar sus realidades, muchísimas personas a veces toman decisiones drásticas e incluso improductivas. ¿Cuántas personas a veces queriendo salir de ciertas situaciones optan por el divorcio, optan por la separación, optan por abandonar su familia, optan por mudarse? Otros quizás por temas financieros cambian de empleo, cambian de profesión, se mudan de un país a otro, dejan a sus familias para poder salir adelante. Otros se cambian a una casa, quizás a una habitación más pequeña. Toman decisiones queriendo, en la desesperación de querer cambiar su realidad, de querer cambiar su historia, de querer cambiar los tiempos. Muchísima gente toma este tipo de decisiones. Otros que son más vulnerables y quizá un poco más débiles en carácter, toman la decisión de meterse en vicios, en andar con amigos y hacer cosas que simple y sencillamente no traen resultados positivos. Dios, queriéndonos ayudarnos, ha dejado en la Biblia ciertos principios que pueden ayudarnos a cambiar realidades sin necesidad de utilizar medios drásticos o no solamente eso, sin necesidad de usar de medios que no son necesariamente productivos. Dios, queriendo ayudarnos, nos ha dejado en su palabra historias y principios, códigos que pueden ayudarnos a cambiar la historia sin necesidad de afectar las cosas que son importantes. Usted no tiene que abandonar su familia para cambiar su vida. Usted no tiene que abandonar su casa para cambiar su vida. Usted ni siquiera tiene que cambiar de amigos para cambiar su vida. Hay cosas, hay códigos en la Biblia que pueden ayudarnos. Cuando la persona incluso ve que a veces, incluso saliendo de su familia o incluso yendo a vicios y tomando decisiones así drásticas, no cambia, muchas terminan incluso escuchando la voz del enemigo diciendo: termina con tu vida porque nunca vas a cambiar. Y muchos terminan optando por la lamentable vía del suicidio, porque creen que su vida jamás va a cambiar. Yo hoy tengo una palabra de Dios para usted. Quiero enseñarle por parte de la Biblia, en la Biblia y con la Biblia, que usted puede cambiar su historia, que usted puede cambiar sus tiempos, que usted puede cambiar sus realidades, porque hay métodos en la Biblia que pueden ayudarnos, códigos que si los ponemos en práctica pueden ayudarnos a cambiar realidades de forma drástica. Gente en la Biblia que lo logró. La Biblia dice así en 2 de Corintios capítulo 5, dice que si alguna criatura está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, Dios nos da el código. ¿Cómo puedes cambiar tu historia? ¿Cómo puedes cambiar tu realidad? ¿Cómo puedes cambiar? Y no solamente dice, bueno, pastor, cambio yo. Sí, pero dice, no solamente dice nueva criatura es. Luego dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Dios dice, yo puedo ayudarte a cambiar tus realidades si primero cambio tu vida. Dios dice, si yo te cambio a ti, puedo cambiarlo todo. No tienes que cambiar lo que haces, no tienes que cambiar donde vives, no tienes que cambiar de familia, no tienes que cambiar de país, tienes que cambiar tu corazón. Y Dios es el único que puede hacer eso, que es cambiarle el corazón a un ser humano para que no tenga que tomar decisiones drásticas y mucho menos improductivas. Un encuentro con Dios es la llave más poderosa para cambiar la historia. Y de eso quiero hablarles hoy. Porque cuando un cristiano descubre que la fórmula poderosa y perfecta para cambiar su historia, para cambiar su realidad, es un encuentro con Dios, por primera vez ese cristiano valora su oración, valora su tiempo con Dios,
valora su relación con Dios, valora su intimidad con Dios. Muchos cristianos no le dan valor a la oración, ni el valor a la intimidad, ni el valor a su tiempo con Dios, simple y sencillamente porque no han encontrado, no han descubierto lo productivo que puede ser. Tenemos muchísimas, las estadísticas advierten que la cantidad de cristianos que oran es lamentablemente pequeña. La cantidad de cristianos que tienen un encuentro serio y genuino con Dios es lamentablemente baja. Dios quiere que ayudarnos a descubrir que la oración es mucho más que un ejercicio espiritual. La oración es mucho más que calmar nuestra conciencia. La oración es la llave, es el código, es el principio que puede hacer que tu historia cambie. Si alguna criatura está en Cristo, si alguna persona se encuentra, tiene un encuentro con Dios, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Dios nos advierte que un encuentro con su presencia puede cambiar muchísimas cosas. Vamos a la historia. La primera historia de la que le voy a hablar es la historia de Moisés. Moisés, no necesariamente le voy a hablar de la historia de Moisés, le voy a hablar de cómo los judíos ahora son esclavos en los tiempos bíblicos, en el libro de Éxodo. Los judíos, siendo multitudes, siendo miles de ellos, siendo cientos de miles de ellos, se volvieron, de hecho siendo millones, se volvieron esclavos. Eran grandes en números, pero pocos en convicciones. Eran muy poderosos en números, pero ínfimamente pequeños en su vida moral, en su relación con Dios, y por eso terminaron siendo esclavos. Y estando esclavos pasaron 430 años como esclavos. Dios había dicho que iban a ser esclavos, pero no por tanto tiempo. Ellos pasaron el tiempo de lo que Dios había dicho que iban a estar ahí. 430 años. Y no pudieron salir de Egipto, no pudieron salir a su tierra prometida, no podían volver a donde Dios los quería. Y la pregunta es: ¿por qué no? Porque necesitaban un líder que los sacara, necesitaban a alguien que los dirigiera. Y entonces se levanta Moisés. La pregunta es: ¿por qué Dios tiene que esperar a Moisés que se levante? ¿Por qué no se levantó? ¿Acaso no hubieron líderes antes de Moisés? ¿Acaso pasaron 430 años de historia sin que se levantara un líder? Pienso que no. La Biblia lo comprueba. Hubieron líderes antes de Moisés. Sus padres eran líderes natos. Su papá, el papá de Moisés, la Biblia nos da los nombres incluso. El padre de Moisés, su nombre era Amram. Y la palabra Amram significa pueblo exaltado. La mamá de Moisés, Jocabed, también era una líder. Su nombre significa Jehová es gloria. O sea que hubieron líderes antes de Moisés. Pero si eso fuera poco, el hermano de Moisés, su hermano mayor, Aarón, también era un líder espiritual. De hecho, terminó siendo la boca de Moisés cuando hablaba. Así que y terminó siendo el sumo sacerdote de Israel. O sea que sí era líder. Además de eso estaba María, la otra hermana mayor incluso que tenía Moisés, que fue la que lo puso en el río Nilo a Moisés cuando nació, y la que fue a hablar con la hija de Faraón y a decirle: tienes que contratar a una persona que te lo pueda cuidar, a una nodriza. María tenía liderazgo, pero tampoco fue usada. Si esto fuera poco, tengo que hablarle de los líderes con los que Moisés contó, entre ellos Josué y Caleb, líderes natos, líderes genuinos, líderes poderosos. También habían otros 10 que no tenían un liderazgo tan extraordinario como el de Josué y el de Caleb, pero eran líderes y tampoco fueron usados. No podemos dejar por fuera a Coré, que guió al pueblo a una gran rebelión, pero tampoco pudo sacar a los hijos de Israel de Egipto. La pregunta es: ¿por qué si hubieron tantos líderes? ¿Por qué si pasaron 430 años de historia, nadie pudo sacar a los hijos de Israel, de Egipto? ¿Por qué nadie pudo sacarlos si hubo más líderes? Lo que pasa es que hace falta más que liderazgo para cambiarle la historia a la gente. Hace falta algo poderoso. El mismo Moisés ya tenía liderazgo. La Biblia dice que Moisés era poderoso en palabras. Moisés tenía intenciones genuinas de ayudar a sus hermanos, pero Moisés todavía no se había encontrado con la zarza, y hasta que no se encontrara con la zarza, Moisés no podía cambiar su historia para ayudarles a otros a cambiar la historia de ellos.
Y fue así como, a pesar de Josué tener un llamado, a pesar de Caleb tener un llamado, a pesar de Jocabed su mamá tener un llamado, Amram su papá tener un llamado, Aarón su hermano tener un llamado, María tener un llamado, Coré y todos los demás de tener un llamado al liderazgo. Sin embargo, porque no tenían un encuentro, no fue suficiente para poderle cambiar la historia. Y señores, esto nos enseña que el liderazgo no es suficiente, el llamado no es suficiente, el título no es suficiente, la posición no es suficiente. Si queremos cambiar la historia, tenemos que tener un encuentro con Dios. Moisés tuvo un encuentro con la zarza, y después del encuentro con la zarza, Moisés se enfrenta a Faraón y entonces puede sacar a los hijos de Israel de Egipto. Hoy yo quiero desafiarte a que reconozcas que los encuentros con Dios son los que cambian la historia. Moisés no podía sacarlos antes, no porque no tuviera intenciones, no porque no tuviera el llamado, no porque no tuviera el propósito, sino porque no tenía el encuentro. Muchísima gente hoy tiene el llamado, tiene el propósito, tiene talentos, incluso como Moisés tenía el talento, era poderoso en palabras, sin embargo no tenía el encuentro. Y es el encuentro lo que habilita el llamado, lo que habilita el talento, lo que habilita el potencial. Mucha gente con potencial frustrado simplemente porque no pueden activarlo, porque ese potencial no se activa con deseos, ese potencial se activa con encuentros. Dios quiere que tú tengas un encuentro con su presencia, un encuentro con la zarza. A Moisés le cambió la historia, y una vez que Moisés cambió, le pudo cambiar la historia a 3 millones de personas. ¿Te das cuenta? No hay que divorciarse para cambiar la historia. No hay que salir corriendo de una casa para cambiar la historia. No hace falta darle gritos a nadie para cambiarle la historia. No hace falta decisiones drásticas. Hace falta un encuentro drástico con Dios. Hace falta un encuentro con la presencia genuina de Dios. Hace falta un encuentro con el Creador. Moisés pudo sacarlos porque él tuvo un encuentro. Josué tenía el llamado, Caleb tenía el llamado, Amram tenía el llamado, Jocabed tenía el llamado, Aarón tenía el llamado, María tenía el llamado, Coré tenía el llamado, pero ninguno tuvo un encuentro con la zarza. Solo el que puede encontrarse con la zarza puede liberar a los que están esclavos. Puede ser libre de la esclavitud y liberar a los que están esclavos. Hoy yo te quiero desafiar a que descubras lo poderoso que es un encuentro. Un encuentro te cambia la historia. Un encuentro cambia tu ambiente. Un encuentro cambia tus realidades. Jacob es otro ejemplo poderoso. Jacob está en la calle. Jacob está durmiendo en el piso. Su almohada es una piedra. Y Jacob está desesperado por cambiar sus realidades. Está huyendo, está prófugo, porque lo andan persiguiendo por un crimen que sí cometió, que era el haberle mentido a su padre y haber engañado a su hermano. Así que Jacob anda prófugo y se encuentra ahí, repito, durmiendo en el piso con una piedra como almohada. Y en ese momento los cielos se le abren y tiene una visión, y ve una escalera y ve a Dios en lo alto de la escalera, y tiene un encuentro con ese Dios. Y ese encuentro con ese Dios es lo que a Jacob le cambia la vida. Más adelante lo vemos luchando con ese Dios, porque todavía no había podido cambiar su nombre. Algunas cosas habían cambiado, pero su nombre no había cambiado. Y en ese segundo encuentro que él está luchando con el ángel de Jehová, la Biblia dice que Dios le tocó la coyuntura y desde entonces caminó diferente. Te voy a decir algo: Dios quiere tocar áreas de tu vida para ayudarte a cambiar tu forma de caminar, tu forma de andar, tu forma de comportarte, tu forma de hablar. Desde ese día la Biblia dice que ya Jacob no se llamó Jacob, sino que se llamó Israel, porque un encuentro genuino con Dios te cambia el nombre, te cambia tu realidad y te cambia la historia. La Biblia nos cuenta que Jacob se volvió millonario después de haber estado durmiendo en el piso, después de tener como almohada una piedra, después de andar prófugo, después de andar siendo perseguido. Ahora se volvió millonario y se convirtió en uno de los patriarcas de Israel. Hoy Dios se presenta como el Dios de Isaac, de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque cuando Dios se encuentra con alguien es para cambiarle la historia. No tienes que tomar decisiones drásticas, no tienes que abandonar tu hogar, no tienes que recurrir a un vicio y mucho menos al suicidio. Puedes cambiar tu historia con solamente tener un encuentro con el Dios de la gloria. Dios quiere encontrarse con nosotros para cambiarnos la historia. Hay un tercer ejemplo del cual quiero hablarte, y este ejemplo es el ejemplo de la mujer del flujo de sangre.
esta mujer sí que tenía una historia lamentable, una historia bien triste. 12 largos años de historia en la que ella estuvo sangrando. 12 años en las que, buscando solución, solamente encontraba reportes de no se puede. Encontraba médicos, fue a los mejores médicos de su tiempo, se gastó todo el dinero que tenía y la Biblia dice que nada le aprovechaba, antes le iba peor. Así que usted tiene aquí una mujer sangrando, una persona que está buscando respuesta, una mujer que está bajo promesa porque es parte del pueblo de Dios. Sin embargo, aunque está bajo promesa, aunque tiene a Dios de su lado, aunque tiene la Biblia, aunque es judía, aunque es parte del pueblo, señores, todavía su historia no podía cambiar. Buscaba respuestas, ella deseaba ser sana, sabía que la escritura decía: yo soy Jehová tu sanador. Sin embargo, todavía no se podía sanar, seguía sangrando. Pienso que la mujer del flujo representa gente que ha estado sangrando por muchos años y no ha encontrado cómo parar de sangrar. Pienso que la mujer del flujo representa ciudades que han sido devastadas, tratando de encontrar respuestas y no las han encontrado. Pienso que la mujer del flujo representa familias que están lastimadas, heridas, sangrando, tratando de cambiar su historia, buscando respuestas en los profesionales, buscando respuestas en muchos lugares, pero no encontrándola. Pienso que la mujer del flujo representa a aquellas personas que gastan toda su fortuna tratando de encontrar un poco de paz y de alivio, pero no pueden lograrlo, porque para encontrar el verdadero alivio y la verdadera paz hace falta mucho más que un deseo, hace falta mucho más que una fortuna, hace falta mucho más que un profesional. Y no estoy diciendo que los profesionales son malos, estoy diciendo que cuando tú quieres cambiar tu realidad y tú quieres cambiar tu historia, necesitas un encuentro con el único que puede cambiar la historia, que es el Dios de Israel. La Biblia dice que esta mujer un día eligió hacer algo. Salió de su casa y se fue allá donde estaba Jesús, porque había oído que Jesús sanaba, había oído que Jesús hacía milagros. Y ella dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Y esta mujer salió para tener un encuentro con Dios. Y ese encuentro, el toque del manto, fue lo que le cambia la vida a la mujer. Yo te quiero decir esto: Dios también quiere cambiar tu historia. Dios también quiere cambiar. Dios también quiere parar de que dejes de sangrar. Dios también quiere parar el sangrado de tu vida. Dios también quiere parar las cosas que han estado lastimando tu familia, lastimando tu historia. La mujer del flujo, gracias a ese encuentro, no pasó a las estadísticas, a la historia, como una persona más que murió intentándolo. Gracias a ese encuentro, esta mujer no pasó a la historia, a las estadísticas, a los récords, como una persona que no hubo respuesta médica. Gracias a Dios que esta mujer no se convirtió en una estadística más, sino que logró cambiar su historia con un encuentro con Dios. Mi consejo, mi palabra, la palabra que tengo de parte de Dios para ti hoy es sencilla. Hay encuentros que cambian la historia. Un encuentro con el Dios verdadero hace que tu historia cambie. No tienes que tomar decisiones drásticas, no tienes que tomar decisiones que van a afectarle el futuro a tus hijos, que van a afectar tu paz y que van a afectar tu ciudad. No tienes que mucho menos pensar en un vicio, mucho menos pensar en un suicidio. Jamás. Puedes tener un encuentro con Dios, y un encuentro con Dios te puede cambiar la historia. Moisés es el ejemplo más poderoso. La historia de los israelitas es el ejemplo más poderoso que yo puedo encontrar, porque habiendo líderes quizá más capacitados que Moisés, porque Moisés dijo: no sé hablar, yo no puedo, soy tartamudo. Y Dios le dijo: ¿acaso yo no conozco a tu hermano? ¿Acaso yo no conozco otros líderes? Dice Dios: yo conozco otros líderes. Fue Dios hablando desde la zarza. Pero dice Dios: es que no es el llamado que les he hecho, es que ninguno de ellos, a pesar de tener boca, a pesar de tener talentos, a pesar de tener llamado, todavía no han tenido un encuentro. Y si tú no tienes un encuentro, el potencial, el llamado y el propósito no pueden activarse.
Oh my God, yo siento en el espíritu que le estoy hablando a líderes, que le estoy hablando a gente que tienen el potencial. Tienes el llamado a llenar estadios, tienes el llamado a ser una columna financiera, tienes el llamado a prosperar, tienes el potencial para ser grande. Tú tienes el llamado a ser un Salomón en la tierra, tienes el llamado a ser un David en tu historia, tienes el llamado a ser un Gedeón, tienes el llamado a ser un José, tienes el llamado, el potencial está dentro, pero la activación no ha ocurrido. La activación solamente sucede cuando te encuentras con el que puso el potencial, con el que te dio el talento, con el que te llamó a hacerlo. Dios dice, tienes que encontrarte conmigo para que pueda cambiar tu historia. Moisés cambió cuando se encontró con la zarza, y aquel encuentro después de cambiar a Moisés pudo cambiarle la historia a 3 millones de personas y a una nación, Israel, que hasta el día de hoy sigue ahí gracias a que un hombre tuvo un encuentro con Dios, un encuentro con la zarza. Hoy yo quiero desafiarte porque sé que hay gente que necesita tener ese encuentro con Dios. Sé que hay personas que necesitan tener ese encuentro. Has estado como la mujer del flujo, sangrando, quizá no visiblemente, quizá no externamente, pero quizá internamente. Has estado sangrando por mucho tiempo, has estado gastando todo lo que tienes, invirtiendo tu vida hablando con personas que no te han traído ninguna solución, y su aporte, aunque buenas intenciones, sin embargo no ha traído buenas soluciones. Hoy yo te quiero decir que hace falta más que buenas intenciones, hace falta un encuentro con el único que puede cambiar la historia. Hoy yo puedo pensar, cuando pienso en Jacob, pienso en gente que están siendo prófugos, huyendo a veces de un pasado al cual no quieren volver, huyendo a veces con culpas en su corazón, sabiendo que cometen errores que no quieren seguir cometiendo, que hacen cosas que no quieren hacer. Personas que dicen, mejor me voy de la casa porque no quiero lastimar a mi familia, no quiero lastimar a mis hijos, no quiero lastimar a los que quiero, no quiero lastimar a los que amo. Gente que prefieren huir como Jacob. Pero no es huir, no es mudarte, no es cambiar por fuera, es cambiar por dentro. Y un cambio por dentro solamente ocurre a través de un encuentro. Hoy yo quiero invitarte y desafiarte a que descubras por qué la Biblia dice así, 2 Corintios capítulo 5. Si alguna criatura está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas. El cambio, la transformación está en tus manos. Estás a una decisión de distancia de transformar tu vida y como consecuencia cambiar todas las cosas que están en tu vida. Es decir, transformarlas. Puedes transformar tu ambiente, puedes transformar tu historia. Estás a una decisión de distancia, un encuentro con Dios. No fue el desierto lo que cambió a Moisés. Moisés estuvo 40 años en ese desierto, pero no fue hasta que se encontró con la zarza que su vida cambió. O sea, no es pasar pruebas. Hay gente que las pruebas no los cambian. Hay gente que la cárcel no los cambia. Hay gente que los hospitales no los cambian, que las enfermedades, ni las pandemias, ni las crisis los cambian. Hay gente que necesita mucho más que eso. Lo que hace falta es un encuentro con Dios. ¿Qué te parece si hoy tomas la decisión de decir, es verdad, voy a encontrarme con Dios? Hoy hago la elección de encontrarme con el único que puede cambiar mi historia, y es el Dios de la gloria. El único que puede hacer un cambio genuino en el corazón de los hombres se llama Jesús, su Espíritu Santo. Por eso hoy te desafío a encontrarte con esa zarza con la que se encontró Moisés, a encontrarse con esa luz con la que se encontró Jacob, a tocar ese manto que tocó la mujer del flujo, a tocar a ese Jesús del que habla Pablo en 2 Corintios 5, que si alguna criatura está en él, nueva criatura es. Hoy yo te quiero desafiar a que tengas un encuentro que pueda cambiar tu historia para siempre. Cansado de sangrar, cansado de huir, con intenciones de salvar gente como Moisés, un encuentro es lo que puede cambiar tu historia. Un encuentro. ¿Te parece hoy si le rindes tu corazón a Dios y dices, voy a encontrarme con Él? 3 cosas te hacen falta para tener un encuentro genuino con Dios. La primero, la decisión de que quieres hacerlo. La decisión de que quieres encontrarte con Él. La determinación, como la mujer del flujo dijo, yo voy a salir y voy a ir a tocar su manto. Yo lo voy a hacer.
Lo segundo que te hace falta es un corazón dispuesto. Jacob tenía el corazón abierto. Jacob dijo: ya no quiero seguir cometiendo los mismos errores, ya no quiero seguir lastimando gente, ya no quiero seguir haciendo cosas que dañen relaciones, ya no quiero seguir siendo la misma persona. Un corazón dispuesto a cambiar necesitas para poder tener un encuentro. Lo tercero y lo más importante, tienes que dedicarle el tiempo a hacerlo. No solamente es la decisión, no solamente es la intención, sino que tienes que tomar el enfoque de decir: me voy a encontrar con Dios. Enciérrate en tu cuarto, enciérrate unos minutos. Si tienes que incluso salir a un patio, buscar un río, hacer algo, pero tienes que tener ese encuentro que cambie tu historia. Algo hay que hacer. No, lo que sí no puedes hacer es pensar que una mala decisión va a traer una bendición, porque no existe eso. Solamente las decisiones inteligentes traen cambios productivos, y la decisión más inteligente es tener un encuentro con Jesús. Yo te quiero guiar en una oración. Te quiero guiar porque si le has prestado atención a este mensaje, es porque necesitas un cambio en tu historia. Quizá tu historia no es mala, pero tiene que mejorar. Quizá tienes el potencial, pero no la activación. Quizá tienes el llamado, pero todavía Dios no te ha abierto la puerta. Dios quiere un encuentro contigo antes de abrirte la puerta. Las puertas de Egipto estuvieron cerradas para Moisés y no se abrieron hasta después del encuentro con la zarza. Y yo te digo, hay puertas que se te van a abrir después de un encuentro. Hay puertas que van a cambiar hay encuentros que van a cambiar tu historia para siempre. Si quieres hacer esta oración, yo te desafío a que repitas con todo tu corazón: Señor Jesús, yo te pido perdón por todas mis faltas. Te recibo en mi corazón y decido tener un encuentro con tu presencia. Hoy me rindo a ti, Señor, y confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador. Desde hoy quiero tener un encuentro genuino con tu presencia. Quiero que mi historia cambie. Por eso me encuentro con el único que puede hacerlo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.